El siguiente programa, El Jardín de los Ángeles, ha sido galardonado con el premio Radio Capilla 2008. Idea y conducción, Silvia Riciopo. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Ale, ¿cómo estás? Placer de verte y de compartir contigo una tarde más del Jardín de los Ángeles. Hola Sil, hola a todos los que están del otro lado. Un placer, un honor estos miércoles, estas tardes de miércoles tan cálidas a pesar del frío, esto de ida y vuelta, nada. Un placer, gracias. ¿Y hoy qué temita nos traemos? Bueno, antes quería decirles, agradecerles y realmente contar con que el conversatorio el segundo conversatorio internacional realmente ha dejado una estela absolutamente fabulosa y favorable en cuanto que me han dicho, me han hablado, pero maravillas. Hay gente que estuvo toda la tarde del sábado y después en el domingo un poquitito salteado, pero han estado prácticamente con esa fidelidad amorosa, porque realmente los temas me contaron que les llegaron, que fueron muy interesantes, de mucho aprendizaje. Hubo muchísimos elogios para vos que no te dije, porque, bueno, cuando nos ponemos a parlotear, parloteamos de otras cosas, pero que no te dije, pero han llegado muchísimos a mis oídos elogios de la claridad de tu palabra, del tema, de la manera de transmitir, así que realmente, bueno, ahora te lo digo y te lo digo delante de parte también de los que me han hablado, que están hoy no solamente viéndonos en el chat, sino que hay mucha gente que me lo ha dicho y que en realidad no está en el chat, pero lo está viendo por televisión. Así que felicitaciones, Ale, felicitaciones, Adrián, Alma, y bueno, y a todos los profesionales que estuvieron participando, porque realmente fueron unas tardes a puro aprendizaje y conocimiento, ¿no? Así que bueno, gracias por el una especie de, viste, cuando vas ponchando y en momentos te vas quedando y demás, y esto también de conocer gente que uno no tenía idea, ¿no? Entonces, el escucharlos, el decir, mira, la visión de esta persona sobre tal cosa, la verdad, para mí también fue interesante y bueno, y agradezco a todos y a cada uno de aquellos que, a los cual llega quien tiene que llegar y sí intento bajar, siempre intento que las cosas sean un poco más claras que lo que dice un manual, digamos, que a veces es un trabalengua y no se entiende nada. Así que bueno, lo lograste, que es lo principal. Okay. Bueno, en esta tarde nosotros vamos a hablar, titulamos el programa del día de hoy con aquello del propósito de lo sagrado, que viene naturalmente como una continuidad de todo aquello que venimos trayendo con herramientas que nosotros no quizás de esa forma a lo mejor tan literal, hemos estado usando, y también como somos todos únicos e irrepetibles, tanto nosotras como ustedes los hemos estado usando, pero de manera distinta. El cómo ha sido una manifestación diferente de las mismas, pero digamos en el fondo y ante el resultado, creo que hemos llegado a un punto que tiene que ver justamente en el lugar que cada uno de nosotros tiene en estos momentos en cuanto a la posibilidad de haber hecho la apertura de conciencia, en cuanto a la posibilidad del crecimiento y el crecimiento y la evolución
que hemos desarrollado. Y bueno, y esto nos trae, digamos, la satisfacción y el hecho de decir, descubro algo más ante esto. Y entonces por eso de ahí también salió el propósito de lo sagrado, ¿no? Porque en realidad el tema este del propósito de lo sagrado, a nosotros nos suena mucho a religioso, pero antes de llegar a ese punto, nosotros vamos también a ir, digamos, haciendo, digamos, como un resumen de aquello que fuimos desarrollando. ¿Quieres hacerlo vos, Ale? Entre las dos, hemos hablado del agua, con esa meditación hermosa que hiciste, ¿te acordás de...? A mí me encantó, digamos, esa meditación fue, y todavía la sigo escuchando a veces. Hemos hablado de la importancia de los chakras en esto de poder conectarnos, también son una herramienta. Hemos hablado ¿de qué más? De los chakras del agua. De la respiración. De la respiración, de la tal cual. importancia de la respiración, hoy en día fundamental. Sí. Un paréntesis, el otro día no vamos a andar demasiado, pero tuve un altercado en el cual necesité asistencia y lo primero que me dijeron fue respirar. Y me acordé tanto de nosotras, digamos, en esto de, en un momento en el que uno necesitaba ayuda y que te digan respirar, o sea, estaba dentro de uno la asistencia y a veces necesitas que alguien, que te llegue esa vocecita, aunque sea externa, donde te dicen calmate, respira. Y fue tal cual, volver a uno. Y contando, y sí se puede. Me acordé mucho de esto, que a veces decimos, bueno, pero es complicado en determinados momentos respirar. Es lo único que tenemos que hacer, respirar. No tenemos que hacer otra cosa. Y tomar conciencia de esa respiración. Y se puede hasta en aquellos momentos en los que no está bueno. Así es que también hemos llegado ahora a esto de lo sagrado. Y esto de que todas son herramientas que... Yo que sí quisiera si me permitís, hacer un paréntesis o un alto antes de abrirnos al tema, discúlpame, porque me parece sumamente interesante esto que traes, esto que trajiste del hecho de que tuve un altercado y entonces pudiste usar la herramienta. Porque yo creo que el transmitir la experiencia, a veces uno no se quiere autorreferenciar, pero el hecho de traer la experiencia propia, que enseña mucho más que, como vos dijiste, tanta teoría, y digamos, cuando uno está en un lugar de transmisión, saber que no está en un púlpito por arriba de todo, sino que uno está en el llano, que es uno más, que aprende, que le pasan cosas, y que esto también que vamos transmitiendo es producto de eso. Porque también hay un convencimiento, creo que no de los que nos están escuchando y viendo, creo que no. Pero sí hay un convencimiento de que muchas veces esto a uno le llega desde la afuera, por comentarios no directos, pero a lo mejor sí indirectos. Pero vos, como estás en esto, como te enfermás, y como si vos estás en esto, como también te enojás, y claro, como si de alguna manera el hecho de estar en esto a uno no lo hubiera hecho llegar justamente por su propio aprendizaje. Porque en realidad después la consecuencia de la actividad o del contrato que el alma nuestra trajo, yéndonos bien atrás, ¿no? O sea, no tocando desde el punto del nacimiento en adelante, sino para atrás, en realidad vino con un tema de entrega, de servicio, pero para llegar a eso, uno, que son muy pocos, de repente, wow, despiertan a una situación donde empiezan a transmitir, pero no obstante eso, en forma paralela, uno viene con una tarea a realizar. Y la tarea que uno tiene a realizar es la humana. Por eso, en estos últimos tiempos de mi vida, yo digo ya desde hace bastantes años, yo transmito más vivencia que teoría. Porque realmente el hecho de haber tenido la maravillosa posibilidad de vivir muchas situaciones, las que me han tocado,
digamos, de haberme equivocado, de haber errado, es lo que me permite en la rectificación o la ratificación del hecho, el aprendizaje que después uno transmite con la enorme certeza de que es posible la modificación, que cada uno lo hará en su tiempo y como puede. Entonces, claro, el tema de alguien, y mira, ahí voy a utilizar una palabra, profano, a vos, te diría, ¿cómo? ¿Vos te enojás? ¿Tenés altercados? ¿No? Y ahí ya te tiro para que enganches con lo que habías enganchado antes. Pero te meto otro paréntesis. No solamente Dale. me dijeron eso, sino que después, y tiene que ver con la sincro, ¿no? Que también hablamos de las sincronicidades hace un tiempito. Encima me dijeron después, ¿no? Escúchame, ¿y ya lo relacionaste con qué tiene que ver? ¿Viste cuando, y ahí te cae la ficha de con qué tiene que ver, que antes no te lo habías planteado, ¿no? Porque decís, bueno, nada, algo más, ¿no? Y decís, bueno, no, que nadie más me hable en el día, porque si no, ¿entendés? O sea, porque si van a seguir sugiriendo cosas, estamos en problema. Y todavía me lo estoy pensando, o sea, ¿era necesaria esa sincro? O sea, y todavía no le encuentro el para qué, ¿entendés? Entonces, nada, uno indaga, 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 y decís, y no la encuentro, y a Pero esta no altura la importa. necesito. O sea, Claro, porque en esa búsqueda está la riqueza luego de la transmisión, no que me doy cuenta y salgo a transmitirlo, sino que después eso se involucra porque forma parte de nuestro ser. Entonces, esto es lo maravilloso de poder estar transmitiendo aquellas experiencias por las que uno ha atravesado. La experiencia es intransferible, entonces uno puede llegar a contarla, pero en definitiva el otro toma lo que puede, pero que lo que fundamentalmente la intención está es que si unos pueden, podemos todos. Esa es la pauta, ¿no? La pauta primera, lo que realmente se necesita hacer. Así que bueno, muy feliz, muy feliz. Y bueno, y ahora estamos rayando también con todo esto que estamos diciendo, ese tema del propósito de lo sagrado, ¿no? Que, como te decía anteriormente, a vos y a nuestros amigos, que suena mucho lo sagrado nos suena mucho a religioso, ¿no? A religiosidad. sí, pero también podemos darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y ver qué es lo Venga. sagrado para cada uno, qué es lo que para mí es sagrado, qué es lo que para vos, para los que están del otro lado y pueden ir escribiendo qué es lo que ven como sagrado, ¿no? Y, y más allá de lo que diga mi cuerpo, ¿no? Que hay partecitas que son sagradas, uno dice, creo que lo sagrado sí viene de la mano del amor, que si para mí algo es sagrado es porque realmente la base, esa columna que sostiene esto que es sagrado, no hay otra que sea el amor. Porque es el fundamento como de todo, ¿no? Incluso hasta de lo religioso, como vos decís, o sea, se vincula generalmente con lo religioso, pero no todo con lo religioso. Entonces, ¿qué es sagrado? ¿Y qué amerita que sea sagrado? ¿Por qué lo es? ¿O para qué es sagrado eso? Y desde ese lugar, conectando las dos cosas, enlazando lo sagrado con el amor, bien, ¿a dónde llego? ¿Cuál es ese, cómo uno que ese propósito sea sagrado? Y podemos hablar de que nuestro cuerpo es sagrado como templo, podemos hablar del respeto a lo que le tengo a lo sagrado, ya sea religioso o no, ¿sí? Pero me parece que son palabritas que se empiezan a unir, que se empiezan a enlazar, y de ahí si empezamos a tirar, tenemos para todo el día. Claro. Hay, retomando un poco esto que vos estabas diciendo, y a lo cual estamos absolutamente de acuerdo, porque también es como que lo estuvimos hablando, el propósito de lo sagrado pasa justamente dentro de lo que uno puede ser en manifestarlo en diferentes espacios de nuestras vidas. Pero dada la connotación de estas herramientas por las que nosotros hemos ido transitando, la idea es justamente ver el respeto
y con qué devoción cada uno de nosotros está mirando lo que significa el propio templo. Entonces, ¿cuál es el propósito sagrado nuestro? Entonces, quizás muchos a lo mejor lo tengan en cuenta, pero el propósito sagrado, digamos, es tratar de cuidar aquel recinto que, como vos bien decías, es el templo donde radica y se guarda nuestra alma. En programas anteriores habíamos, y dentro de lo que fuimos transitando, habíamos hablado del momento sagrado que significa el hecho de estar con nosotros mismos, ¿no? En un estado de meditación, en ese estado de soledad, escuchando nuestro propio silencio, la música de nuestro propio silencio. Ese es un momento sagrado. Pero hay muchas cosas en la vida nuestra que tienen ese tinte que uno les da de sacralidad. Porque lo sagrado, de alguna manera, es lo profano. Por eso yo te había dicho, profanamente, los otros te dicen, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y te parece? ¿No? Entonces, desde afuera te viene lo profano, pero vos tenés que escuchar a tu parte sagrada. Y tu parte sagrada te dijo respirar. Y entonces eso es ese propósito, que no es uno, sino son muchos. Uno sería, digamos, habitarse sacralmente y realmente estar en una unción permanente en conexión. Naturalmente, y dado los acontecimientos, y dado en el mundo en el cual vivimos, y de acuerdo qué parte de ese mundo, qué parte de ese mundo con el cual estamos conectados, ¿no? Porque cada uno está conectado de diferentes maneras. O sea, si pudiéramos imaginarnos que somos una máquina y tenemos determinados cableados, esos cables de nosotros, ¿a dónde van? Vamos más a las noticias, vamos más a hablar del otro, vamos más a competir, vamos más a, bueno, a infinidad de situaciones, o estamos más concentrados en descubrir esa brillantez, esa sacralidad que tiene nuestra vida y también el propósito de nuestra vida, ¿no? Porque ahí está encajado el propósito, ¿no? O sea, un hijo, cuando llega a este mundo, es algo sagrado. Los hijos forman parte de esa sacralidad que cada uno de nosotros tiene. Los padres, luego de haber hecho enormes trabajos, nos damos cuenta, sin repetir como loros, y porque los padres se han hecho para respetar como nos han inculcado, ¿no? O sea, y cuando uno transita por constelaciones, por biodecodificación, por el transgeneracional y por tantas otras cosas, donde desde la astrología, lo vengo diciendo hace muchos años, el hecho está que el amor, la lealtad fiel, no esa lealtad condicionada y reiterativa y repetitiva, está guardando como un enorme caparazón el amor y la lealtad incondicional que tenemos entre padres e hijos, entre hijos y padres. Entonces, cuando nos limpiamos aparece ese amor en el estado más puro, lejos de la repetición y lejos de la creencia, de todo aquello que vamos armando en la cabeza. Y eso es sagrado, cuando le sacamos lo profano, cuando le sacamos la reiteración, la repetición de todo aquello. Entonces eso nos da la maravilla de saber que nuestra vida también pasa a ser sagrada cuando le tenemos el respeto que debemos tenerle con el amor hacia nosotros mismos, al merecimiento. Empecé a anotar palabritas a medida que te fui escuchando, mira, como para no perderme. Hablamos de esto de cuidar nuestro templo, ¿no? Y empezaste a conectar. Y creo que el momento de nuestro nacimiento es sagrado, con lo que todo eso implica, ¿no? Con todo lo que después me puedo llegar a enterar con una carta natal,
qué es lo que pasó en ese momento y cómo mi vida, ¿no? Está así como marcada por ese momento, por ese día, ese mes, ese año, esa hora, esos minutos, ese lugar en donde nací. Entonces, ya llegamos a este mundo con una especie de camino a recorrer y está marcado. Y no hay forma de cambiarlo. Son de esas cosas que... Y no hay forma. Ni todo lo que eso implica. Y también empezaste a hablar de... A mí se me vino esto de nuestra energía es sagrada. Esta energía que tenemos, todos nuestras emociones son sagradas, nuestras creencias son sagradas, pero nuestra energía, para mí en particular, es sagrada. Porque uno decide con quién la comparte, uno decide a quién se la brinda. Esto de que estás con alguien y decís, bueno, estamos en la misma sintonía, no somos ni mejores ni peores, para nada. Estamos sintonizados, hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Esto es energético, no es otra cosa. Entonces, para mí sí la energía es sagrada. Ni hablar de los hijos, o sea, cuando se decide traer un ser a este plano, digamos, creo que es un acto de amor, pero inmenso, ¿no? Porque papá y mamá como que dejan en ese ser una partecita de cada uno de ellos. Entonces hay un montón de cosas que van haciendo que lo sagrado se pueda redimensionar, que si conecto con lo que es sagrado para mí, creo que tengo parte del camino como allanado. Si empiezo a identificar aquellas cosas que son sagradas y que no me las toques, ¿no? Porque son como cosas innegociables. Eso que es sagrado, que no tiene por qué ser para el otro, simplemente lo es para mí, son cosas, no, con esto no. El resto lo charlamos, el resto lo vemos, pero con esto no. Y creo que es una forma de identificar esas cosas que conservo en mi corazón y de las cuales no, son mías. Sí, vos sabés que escuchándote, yo decía, todos le damos, incluyéndome, y cuando se los digo, me lo digo, le damos ese tinte de sagrado a esto de lo que hoy trajimos para hablar, o también nos estamos anoticiando, porque puedo hablar en forma personal de cosas sagradas para mí, padres, hijas, hijos, mi tarea, absolutamente, mi tarea. Pero hay ciertas cosas donde, mientras te escuchaba a vos, yo digo, la amistad también es sagrada, es otra de las cuestiones que está emparentada, como vos lo dijiste recién. Y hay muchas cosas que se repiten o que se dicen, pero que no se les da aquello. Sagrado, cuando hablamos en el programa anterior también, que tocamos el punto de la sacralidad, yo comenté que había ido en un paseo a un museo de una iglesia y que habían dicho que lo sagrado no se tocaba, ¿no? Y yo me pregunté, pero ¿cómo? Para trasladarlo de un lugar al otro lo tienen que tocar. Y el tocar también es hipotético, ¿no? O sea, porque cuando uno toca lo sagrado, lo toca con el respeto de. No es que uno no discuta con un hijo porque es sagrado. No es que uno cuando es chiquito no lo corrija porque es sagrado. No es que uno no discuta con los padres porque son sagrados, ¿no? Sino que de alguna manera ese hecho de la sacralidad tiene que ver que yo lo saco de lo profano, de lo que lo podría ultrajar, de lo que lo podría realmente mancillar. Entonces, eso que significa dentro de la cosa terrestre, de la cosa pedestre, diría yo, ¿no? De el andar de pie, lo que significa para cada uno de nosotros, esa transformación de aquello que a lo mejor yo no lo tenía tan en cuenta y a lo mejor me encuentro diciendo, sí, pero es sagrado. Entonces, cuando te escuchaba, se me unió esto de lo sagrado con algo que escuché, no recuerdo el nombre, pero me gustó mucho escucharla,
a una señora, le pido perdón, que estuvo el día domingo con Alma, y que habló de algo en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, donde dice, sí, hemos venido a unir el cielo y la tierra desde el corazón. Yo lo digo también eso, ¿no? Realmente yo lo digo. Lo digo con una profundidad y yo no sé si la profundidad con la que lo digo es con la que realmente necesito sentirlo. Trabajo para despertarme, esa palabra me tiene como muy cansada a mí, ¿no? Y la uso también y no sé cómo reemplazarla, cómo hacer, porque hay ciertas cosas que también se ponen de alguna manera como palabras y entonces nos transformamos en loros que repetimos para significar algo, donde tenemos un lenguaje tan rico como para explicarlo, donde sí, porque somos una chispa divina, hija de Dios, también lo digo, también lo repito, pero si me creyera una chispa divina, realmente Dios estaría mucho más arriba internamente de lo que me siento, de lo que me siento. Entonces yo creo que es hora más de acción en estos momentos de vida que de adornarnos con palabras que en definitiva repetimos pero no le vamos al meollo, que no vamos al núcleo de la célula que significa que se multiplique. Y la célula que se tiene que multiplicar en estos momentos es justamente esa célula de crecimiento y de que debemos desarrollarnos ampliamente, ¿no? Ampliamente en todo lo que realmente pensamos, vamos a decir, pero que le demos la intención y la acción que corresponde. Por lo profano, no, por lo sagrado que yo represento para esa unicidad a la cual pertenezco, para poder expandirme en divinidad de lo que en este momento es el momento donde la humanidad ha transitado eones de tiempo con una preparación donde estamos abiertos a expandirnos en luz. Y entonces eso tiene que ser un reconocimiento, repito, en expansión, pero en acción, ¿no? El reconocimiento de aquello que somos en acción, porque si no nos quedamos repitiendo y nos quedamos como cuando la computadora queda cargando, ¿no? La ruedita que carga y da vuelta y volvemos al mismo punto. Entonces, es el momento de interpelarnos. Y como vos dijiste, si alguien quiere que vaya escribiendo, así hacemos ese ida y vuelta de lo sagrado. Ali. Sí, hay gente que escribió. Yo creo que lo sagrado te transforma. Empiezo a linkear, ¿no? A medida que te iba escuchando. Creo que si algo no te transforma, no lo tomes, no lo dejes, no lo sigas haciendo. O sea, anda por eso. Y sí va a empezar a pertenecer a ese botiquín de cosas sagradas que son para mí. Yo no coincido con vos esto de que usamos siempre las mismas palabritas con el poder que tiene la palabra. Y la palabra también es sagrada. Esto de cuando uno dice una determinada cosa tiene una connotación, tiene un poder, llega hacia el otro y lo puede elevar o lo puede tirar para abajo, ¿no? Cuando no usamos esa palabra desde el amor. Esto desde que se nos escapan los ratones, se nos desacomodan las fichas y, bueno, entonces creo que tiene que ver con esto. La palabra es sagrada, la palabra transforma y primero me va a transformar a mí y después, en todo caso, seré, ¿sí? Alguien que transmitiendo desde otro lado. Yo no usaría la palabra despertar, yo usaría evolución, usaría reconocimiento, pero es hacia uno mismo, no es hacia el afuera. Si yo Por supuesto, por supuesto. Claro, o sea, estamos en problemas si nos sentamos a esperar, ¿no? Que lo sagrado venga. Lo sagrado lo detecta uno, lo encuentra, lo contempla, lo vive, y desde ahí empezar a generar cualquier cosa que quieras generar. Y así como al principio hablábamos que
lo sagrado, la base es para mí el amor. Para mí también, pero es el amor, o sea, primero tiene que ser el amor hacia uno mismo. Si uno no logra transformar y redefinir esto de el amor hacia uno mismo desde donde lo quieran mirar, estamos en problema porque va a ser complicado hacia el otro. Difícilmente respete lo sagrado del otro si no respeto lo que para mí es sagrado. No importa qué, no importa con qué Claro. sintonía de lo sagrado. Lo importante es primero me lo respeto yo, primero lo acepto, lo reconozco. Quiero transformarlo, listo, haré lo que tenga que hacer, usaré el método que quiero hacer, la herramienta, la terapia, lo que se te ocurra. Pero después lo reformularé. Y a partir de ahí, desde esa transformación, ok, ¿qué pasa con el afuera? Pero primero es hacia adentro. La única salida para mí es hacia adentro. Es la única salida. Claro, o sea, es una frase que para mí la única salida es hacia adentro, ¿viste? No, y ¿sabes qué también? A veces imagino, digamos, esto del corazoncito y que el picaporte solo está del lado de adentro. No hay picaporte del otro lado. Interesante, interesante imagen. Claro, ¿entendés? Entonces cuando imagino eso y decís, pero para todo, ¿no? O sea, Ahí se me congeló, Ale. No hace tanto frío para que te congeles. Pero bueno, sigo yo con esto interesante que en realidad es así, ¿no? Es el tema de esa imagen del corazoncito con manija hacia adentro, ¿no? Esto realmente es muy interesante. Y remitiéndome de nuevo a las ponencias que hubo el día domingo, en este caso, yo escuché algo muy interesante dentro de todo lo que dijo, que fue muy interesante, pero yo rescaté algo por este tema de las palabras, ¿no? Y en este tema de las palabras, Diana Herrera, mi coequiper de los días viernes, realmente dijo algo sobre el empoderamiento, otra palabra que realmente debo decir que me pesa, ¿no? No me queda cómoda. Entonces ella hablaba del empoderamiento, que justamente el empoderamiento no es hacia afuera, es avasallar, me siento empoderada y entonces avanzo pisando como Atila donde no va a crecer más el césped. Empoderarse es habitarse, es habitar el templo, habitar y saber que soy sagrada desde la punta de mi cabeza hasta la punta de los pies, saber que mi útero es sagrado, saber que todo lo que me habita es sagrado. Entonces, que yo soy sagrada, ¿no? Entonces, desde allí, todo lo que amo, todo lo que elijo, pasa a tener ese tinte de sacralidad. Hola, qué bueno que acá viniste. Yo digo, estoy. congelarte no hace tanto frío. No, me dijo que me traje mi mantita, pero bueno, tampoco te voy a escuchar por la compu. Así Bien. es que, nada. No, yo retomé un poco, pero retomé lo que dijiste, no retomé lo tuyo, sino que, digamos, dejé allí y me remití por aquello de las palabras a algo que había escuchado a Diana Herrera el domingo, cuando desarrolló el tema del empoderamiento, y dijo que empoderamiento, palabra más, palabra menos, es una palabra que yo te cuento que a mí también me pesa, pero no es, digamos, empoderarme y caminar hacia adelante llevándome todo por delante, sino que empoderarse es reconocer, no sé si lo dijo en estos términos, pero yo lo uno a esto, empoderarse es habitarse, eso sí lo dijo, habitarse y también reconocer, en este caso, lo sagrado de mi propio interno, porque justamente esa imagen que vos diste, la del corazoncito con la manija hacia adentro, la única persona que lo puede abrir somos nosotros, aunque nos han convencido de que los de afuera vienen y te lo abren. No, es uno el que se ama. Así que te dejo con esa imagen hermosa que habías presentado y muy, muy clara, ¿no? Pero no solamente, digamos, desde esto de que, bueno, esas frases que te dicen, bueno, van a venir y te van a... No, a ver, en ningún ámbito van a venir de afuera. O sea, es uno el que lo genera. Es uno el que genera su energía, el que
decide con qué emociones me vinculo, qué es lo que creo, qué es lo que no creo. Y a partir de ahí empezaré a crear cosas sagradas para mí. Pero eso para mí sagrado es como incuestionable. Vos hablabas hace un rato antes del corte de esto de lo que a lo que uno decide dedicarse, ¿no? No quiero decir esa famosa palabrita. Y eso es sagrado. O sea, yo ya no le permito a nadie que me diga, che, ¿y a esto te dedicas? Y con esto querés. Sí, ¿cuál es tu problema? O sea, porque parecería, claro, que lo que es sagrado para uno puede llegar a ser cuestionable por el otro. Y no, es para mí sagrado, no se toca. Claro, Como vos hablabas hace un rato, ni real ni simbólicamente se toca lo sagrado del otro, se claro, respeta. es así. O sea, no se cuestiona, no, porque es tu elección, porque entiendo que si decidiste que hay algo sagrado para vos, vos lo decidiste desde ese lugar. Y, y desde dónde, y acá lo relaciono con el otro se empodera para decirme, che, escúchame, ¿estás segura que querés? ¿Perdón? No, no. Creo que el empoderamiento propio es sacarle el poder al otro que tiene sobre nosotros de criticar, juzgar, hablar, decir, opinar. Pues no. Claro, porque el tema de esto, cuando te escuchaba yo a vos, era cuando hablabas de todo, yo decía, claro, es respeto Claro, por la decisión del otro y, digamos, el tinte de lo sagrado, que se me presenta siempre en color dorado cuando hablo, eh, se lo da uno, ¿no? Entonces ahí las cosas más importantes de la vida de uno, las cosas que están cargadas con el amor de uno, son aquellas que en realidad tienen, digamos, esa sacralidad. Y el propósito de vida nuestro justamente pasa por enganchar, por realizar, por darse cuenta, por extraer todo aquello que significa y sacar, digamos, del ámbito, muchas veces de lo profano, aquello y generarse, digamos, su propia sacralidad, su propio templo. Si te parece, y querés agregar algo, sí, pero después de agregarlo, me gustaría si Adrián nos puede poner, porque Anita Testuri había colocado sí. algo y Alejandra también, y después, ahí está. Ana había dicho, como no sabía lo que significa impele, lo busqué. ¿Qué significa la palabra empujar a alguien o a algo poniéndolo en movimiento? Y como el movimiento en acción, accionar ya. Claro, vos sos una de las que está accionando, al menos desde que te conozco, y seguramente quizás un tiempo atrás, pero desde que te conozco estás accionando, o sea que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con justamente poner en movimiento todo lo que uno va absorbiendo, porque uno le entra por el intelecto, lo tiene que hacer descender, que es comprender, y después se pasa por un tamiz donde uno va descartando, pero donde hay cosas que va absorbiendo y donde aún empiezan a formar parte de esos objetos sagrados que tiene mi propio templo, ¿no? O sea, que entonces allí es esto. Y bueno, y Ana, vos sos realmente alguien que está en acción permanente. Y también cuando uno denota acción, uno cree que la acción es, digamos, un movimiento únicamente de andar, caminar, correr. Lo tiene asociado por una cuestión cultural. Y en realidad el tema de accionar, uno puede accionar de tantas maneras diferentes, ¿no es cierto? Que resulta ser una maravilla. Sí. Anita tiene esa particularidad de, digamos, de esto, lo que vos acabas de decir, y lo hace desde un lugar tan de amor, lo que hablábamos hace un rato, lo hace esto de compartir, de que es maravilloso, Es una realmente. Y enlazadora, tal cual, enlaza. ella, pero lo hace desde un lugar tan bonito
Y yo a veces le digo, pero tanta sincro puede haber que cada cosa que me mandás para mí implica un algo. Y es esto, accionar sin saber lo que puede llegar a pasar. Y uno lo hace igual, porque lo está haciendo desde el corazón, no lo estás haciendo desde otro lado. Y lo que se hace con amor difícilmente eh, genere algo Sí, que no es bueno, ¿no? Eh, yerle, sí. claro, Eh, tal yo cual. creo que Ana es puente. Yo creo que Ana es puente. Sí, sí, sí. Sí, Como un amigo que tengo, Roberto Guardiano, que es enlazador de mundos, pero no en el calendario maya, no sé qué es en el calendario maya, pero yo le digo que es enlazador de mundos porque tiene el don, desde que empezó a estar en todo esto, de enlazar gente y relacionarla y unirla y unirla. Y entonces, en este caso, Anita es puente, ¿no? Ana es un puente que va conectando y que va haciendo llegar el autito, digamos, del mensaje a donde tiene que ser leído y donde está siendo sí. necesitado. Así que bueno, Adri, si nos ponés más mensajes, porque había de Ale Arroyo también y de otras personas que me pareció que estaba. Claro, Ale decía que exacto, el camino es hacia adentro y lo sagrado es la vida y nuestro cuerpo, que es el templo de nuestro corazón. Sí, claro, porque en realidad radica ahí, ¿no? Radica justamente en la imagen esta de que me quedó muy gráfica, la de Ale, la del corazón con el picaporte hacia adentro, porque solamente nosotros podemos abrir ese corazón, ¿no? Así que muchas veces estamos Sí, tan cerrados. ujú. Sí, la contrapartida, ¿no? De que solo tenemos el picaporte para adentro. Esto de que también nos cerramos y lo podemos enlazar con un montón de cosas, esto de tener miedo a abrirlo. ¿A quién le abro? ¿A quién le muestro lo que para mí es sagrado? ¿Con quién lo comparto? Entonces creo que aparecen un montón de cosas. Y Y ahí aparece el vacío. Disculpame, y también, ahí me da la sí, sensación que aparece el vacío. ¿Por qué? Porque sí, si yo realmente estoy habitada y estoy en el reconocimiento de lo sagrado mío, puedo tener la entrega, la debilidad de la entrega, como dice esa frase del curso de milagros, en mi debilidad está mi fortaleza, porque yo me puedo entregar sin miedo a que me dañen, porque tengo muy claro. Lo que pasa es que ese picaporte a veces ni lo tocamos y tiene llave y tiene tranca porque tenemos miedo sí, justamente al dolor que uno ya ha vivenciado, ¿no? sí, al otra vez, ¿no? Otra vez me va a pasar lo mismo. Bajo el Claro, o picaporte. puede. Entonces, así, acá Silvi dice, quien mira hacia adentro despierta. Es así, ¿viste? O sea, mirar hacia adentro justamente es aquello de que uno, cuando mira hacia adentro, es cuando uno despierta porque, voy a decir algo muy vulgar, ¿no? Pero es así, la manija la tengo yo. Tal cual. La de corazón, la manija la tengo yo, ¿no? Así que Sí, es así. Ese corazoncito se abre y para quien quiere, como quiere. Pero el punto es llegar a aquello de tener todo destrabado y el picaporte que haya abierto el corazón y esté, ese es lo que buscamos, el amor incondicional, que ese corazón no tenga miedo, que ese corazón sepa que el templo eso y su parte más sagrada, ¿no es cierto? El sagrario, diría yo, para los católicos, el sagrario está siendo nuestro corazón y es ese templo, es la parte de adoración nuestra porque es nuestra divinidad, ¿no? Es nuestra divinidad. Marisa, si me la pones, por favor, Adri. Bueno, acá está. Si lo sagrado los hijos que vienen con tanto amor. Es así, tal cual. Y vos sabés que cuando yo vi esto, se me ocurrió algo. Una cosa es que los hijos, los padres y también algunos amigos entren de nuestra cuestión de lo sagrado, pero cuidado con la adoración.
¿no? Claro, Ese es un peligro, es una alarma, sí. ¿no? Es una alarma. Lo sagrado para mi vida, ¿lo adoro o lo respeto? Son cosas diferentes. ¿Lo adoro, lo respeto o le tengo miedo? Ya voy por 3 y seguramente debe haber más. No, yo voy por respetarlo. Eh, Voy por... eh, sí, no, ni por adorarlo. Eh, a mí no sé por qué me aparece en adorar, peor que en lo sagrado, la connotación religiosa. Eh, Me parece como, no sé, es lo primero que sentí cuando te escuché. Eh, no, voy por el respeto hacia lo que para mí es sagrado. Eh, Claro, sí, sí. Yo creo que no hay opción. El respeto es eso. Lo que sucede es que muchas veces, de acuerdo a las situaciones de vida, culturales, digamos, y de educación, no sé si lo dije, que viene por línea directa y uno no ha trabajado, entonces uno se queda en una adoración y esa adoración no tiene que existir, tiene que existir el respeto. Es exactamente lo mismo que cuando uno a lo mejor confunde el respeto con el miedo, ¿no? O sea, sí, yo respeto a tal, claro, el respeto porque me siento amenazada, me siento... Entonces ya, digamos, voy a tratar de dar una desfiguración de la palabra, ¿no? De la palabra no, perdón, de la acción, de aquello que me impele a recordarlo. Bien, ¿hay algo más, Adri, que para colocarlo? un paréntesis, cuando esto del otro, ¿no? Sí, ¿Qué pasa cuando lo que para el otro es sagrado yo lo tomo como propio? Que no es una cuestión de respeto, que hay como así como una, que es diferente. Entonces, esto del miedo, o sea, ¿lo tomo por miedo? ¿Lo tomo porque lo entiendo y considero que es lo mismo? ¿O simplemente, digamos, por tomarlo? Y entonces no está, parecería como que hasta cedo este libre albedrío de poder decidir qué es lo sagrado o no para mí. Y el libre albedrío es sagrado, no se toca. Eh, claro. Entonces, ¿qué pasa con lo sagrado del otro? Lo respeto, no tengo por qué tomarlo, no tengo por qué, no tiene por qué ser sagrado también para mí. uh-huh. Claro, seguramente que eso no debe ser así, o sea, porque al ser como únicos e irrepetibles, podemos coincidir en la sacralidad, se puede parecer, pero nunca en la manifestación, ¿no? Nunca en la Ujú. manifestación. En la manifestación de la acción, ¿no? O sea, cómo lo tomo, cómo lo siento, ¿sí? Se parece, pero no es lo mismo. ¿Hay alguna otra, algo a lo que podamos responder o podernos conectar con lo que se ha dicho, Adri, para poderlo realmente estar? Bueno, parece que no. Ahí escribió, a ver, espérame. Guillermo dice, en el respeto sincero también creo que hay amor. Eh, sí, Marisa coincide con eso, en que mucho amor al respeto. Y después aclara sin adorar. Estaba en sintonía con nosotras y esto que Ah, aclaramos. claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Es así. Ujú. Y bueno, yo vos sabés que tomé un libro que tenía acá sobre el escritorio de Andrés Pragón, que quizás algún día, si coincidimos con los horarios, sería interesante invitarla, porque nos va a ayornar en un montón de cosas. Y él escribió un libro que creo que de los poemas que tiene un montón, tiene cientos, no un montón, perdón, tiene cientos, como para hacer con una inspiración muy grande. Y entonces también sirve
claro, en el respeto sincero también creo que hay amor, absolutamente, absolutamente, sí, 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 mucho amor, el respeto, claro, sí, sí. Yo creo que uno no puede amar sin respetar. No. Si no hay respeto, no hay amor, porque la falta de respeto no puede hacer que uno esté amando bien. O sea, ¿no? O Sí, sea, esto es así, aunque no siempre lo sabemos, o sea, no lo digo desde un lugar de superado. No, no, lo digo reflexionando, lo digo reflexionando, con lo que cuesta. naturalmente, ¿no? O sea, porque es así, o sea, entonces estamos así en esta rueda, aunque no se vea, estamos en un círculo donde todos opinamos sobre aquello de lo que significa para nosotros y no hay. Bueno, y acá esto de Adrián que pone sin autoconocimiento y autorreconocimiento, ¿hay respeto? No hay respeto por uno, No, claro. no hay respeto por uno, claramente, claramente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a salir a la vida que me respeten. Voy a salir a pelearme o a defenderme, porque yo voy a necesitar que el otro, ¿viste?, me respete. Entonces, no hay muchas posibilidades, ¿no? O me quedo en un rincón y no salgo, o salgo, digamos, con una actitud patoteril, podría llegar a decir, o bélica hacia todo aquello que me rodea, ¿no? Hacia todo Sí, aquello que realmente me alcanza. y esta palabrita que usó Adri del autoconocimiento, creo que yo lo relacionaría con que el proceso de cada uno es sagrado. No voy ni más rápido, ni más despacio, ni mira aquel, ni mira al otro. Es mi proceso, o sea, contemplemos, tengamos un poco de compasión por cada uno y respetémonos que voy a mi paso y cada cosa me pasará cuando me tenga que pasar, si es que me tiene que pasar. Y, y también me iré conociendo en esto de ir avanzando o ir un poco más despacio y ver cada cosa si realmente condice con lo que quiero o con lo que no quiero y también es sagrado y es respetarme. Entonces, el proceso de cada uno es sagrado. No hagamos nada que interfiera con ese proceso, con algo que implique acelerarlo, ir más despacio. No, respetémonos también desde ese lugar, nuestros tiempos. Absolutamente. Y vos sabés que cuando estaba hablando, eh, antes de que también pudiéramos leer algunos graphs y poder comentarlos, yo te hablaba de Andrés Pragón, que quizás un Sí, día podamos invitarla para que nos traiga. Y bueno, y el librito por el tamaño, digo, ¿no? Es este, que ella escribió, eh, tiene poemas donde también se pueden utilizar en forma de oráculo, ¿no? Entonces yo andaba buscando alguno, que no se me ocurrió antes para buscarlo, pero andaba buscando alguno como para leer, y bueno, y en este ojear había abierto Alquimia y ahora se me puso uno despertando. Yo realmente no lo sé de... congelaste, se congeló Silvia, me parece. Creo que hay problemas con la señal de internet, así como en casita, también me parece que la está teniendo Silvia. Así es que mientras esperamos que Ah, ella vuelva, que ahí está, ahí está, bien, nos quedamos las dos afuera. tal cual. Bueno, Sí, y entonces, a ver, el tema se llama Despertando dale. y, y dice, hoy mi conexión abraza a un ser de luz que siempre ha estado muy cerca mío, siendo su portal de ingreso a la tierra. He tenido el honor de verlo respirar por primera vez, hace unos instantes. Recordó quién es, y el Akasha celebró el sentido de su creación. Una inmensa alegría recorre todo mi ser. Y la abrazo a la distancia, como lo he hecho en muchas dimensiones. Y la veo en su esencia, en su camino, irradiando luz. Misión que se revela a medida que sus recuerdos se clarifican. Veo sus ojos iluminados al recibir las señales
que han resonado en su corazón. Siento la seguridad de que sus células traducen en verdad, caminante solitario de otros mundos, sembrador de luz, alquimista de tierras lejanas, viajero incalzable de paisajes no olvidados, creador del recorrido que resta transitar, ahora despertando. Es maravilloso porque habla como en tercera persona de un encuentro, de su propio encuentro. Tal cual. Y esto es lo que de alguna forma es la invitación del propósito de hoy, donde sincrónicamente, como se dan todas las cosas cuando confiamos y tenemos fe, se dio aquello de, yo no lo tenía ni previsto siquiera, tampoco, y como les dije, ¿no? Se abrió en alquimia y de alquimia cayó la hoja y cayó en despertando, ¿no? En esa palabra que dijimos, pero acá se abre en eso de despertar con aquel encuentro de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que tenemos el propósito de ser, ¿no? Entonces, realmente es todo lo que hemos transitado hoy a través del programa, ¿no, Ale? Sí, a mí me gustaría enlazar esto, que a medida que se te iba escuchando se me iban apareciendo palabritas y conectándolas y nada, mi cabeza es así, ¿viste? Y creo que en la medida en que podamos recordar esto de que recordar, conectar con nuestro propio ser de luz, que somos seres de luz, si hacemos esa conexión y empezamos a recordar todo aquello que vinimos a recordar, creo que el resto se da. Creo que es nada, es la necesidad de poder conectar con esos recuerdos que traemos, activarlos. Y se transforma en algo realmente sagrado, se transforma en algo tal cual. Te veo la carita. Dale. Así. No, Yo tal creo cual. que es, digamos, un maravilloso cierre para todo esto que en realidad tenemos que hacer, ¿no? Ahí Anita dice, excelente encontrarse, pero dicho en tercera persona. Sí, 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 así es. Y realmente hay estos poemas, tienen todos una trascendencia muy grande porque están escritos también desde ella, pero con una conexión realmente de su propia vivencia. Por eso digo que sería interesante que Sí, pudiéramos la charlar traemos. una tarde con ella. Sí, Así que para que nos explicara, ¿no? Cómo ha hecho y cómo sigue haciendo para encontrarse con con esas letras que le brotan y le llegan. Así que maravilloso, maravilloso hermoso. aquello del propósito de lo sagrado y de poder Ajá. ir en busca de él, ¿no? Así que Sí, yo estoy muy contenta, estoy feliz, yo estoy también. plena, Me ¿no? encantó. Claro, estoy plena de haber Sí, podido compartir contigo y con todos nuestros amigos el hecho de trabajar el propósito y de clarificar el propósito de lo sagrado en nuestra vida, que hay tanto sagrado, hay tanto para agradecer, hay tanto para, digamos, poder llegar a hablar de esa sacralidad, ¿no? Y evidentemente hoy estamos en posición de reflexionarlo, ¿no? Eh, aquí me escribió algo Adrián. Ah, perfecto, sí, 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 sería bueno, sería bueno. Ahí está, porque ahora cuando nosotros terminemos, la esperamos a Ale que venga, si se estoy. despide, acá está. Sí, Bueno, y está muy chenchible la, sí. la conexión. Así que Otro día te bueno, cuento. Sí. bueno, Em, entonces, si parece, nos despedimos acá hasta dentro de 15 días, donde volveremos tal cual. Gracias, Adrián.
No se olviden, si les gustó el programa, de compartirlo, de darle like, de suscribirse al canal o a los canales. Y bueno, y desde ahora en más, en 15 días nos volveremos a encontrar. Gracias, Alejandra, gracias, Adrián, y gracias a todos. En 15 días nos vemos. Nos vemos. Abrazo de luz para todos. Nos vemos antes. Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, besitos para todos y muchas gracias. Gracias. Oh amado y bienaventurado Arcángel Gabriel, ángel de la pureza impertérrita de Dios, a ti consagramos este espacio para que siempre la palabra recta, el sentido de justicia, la concepción clara de la comunicación sea cubierta por la luz de tu amada presencia y llegue hasta la necesidad de quienes a ti recurrimos siempre para el bien mayor. Así sea, así es, hecho está. El siguiente programa, El Jardín de los Ángeles, ha sido galardonado con el premio Radio Capilla 2008. Idea y conducción, Silvia Risiopo.